Sí, Su Excelencia. ¿Cuáles son sus órdenes? Pregunté, incapaz de refutar una orden de uno de los ángeles del emperador. Aunque no me gustaba hacia dónde iba esto. Prepare a sus hombres. Los templarios negros lideraremos un asalto hacia 1 kilómetro al este. De inmediato, Su Excelencia. Si algo recuerdo muy bien de la academia, es que cuestionar las órdenes de un ángel del emperador puede ser interpretado como traición. Y eso es algo que realmente prefiero evitar a toda costa. Saludo sacudiendo mi pecho, dándome media vuelta y retirándome del lugar. El cabo se puso de pie cuando pasé a su lado, y ambos nos retiramos en silencio hacia el resto de mis hombres. Tan pronto me encontré con Preston, le ordené que avisara a Mason y a York del cambio de planes, mientras yo tomaba el dispositivo de comunicaciones para contactar con el puesto de mando. El general Ybrit apenas había recibido la noticia del cambio, y no se notaba muy feliz de la decisión. Al menos, él le habían explicado el motivo. Comisario. El capellán Eldred nos ordenó disponer de todos los efectivos. Superar las hordas orcas y capturar una posición a 1 kilómetro al este. Hay una gran concentración de orcos en esa zona. ¿Cree que se pueda tratar del caudillo? Es una posibilidad. Pero parece que los altos mandos lo están tomando muy en cuenta. Comisario. Enviaré una de las divisiones de reserva. Vamos a necesitar de todas nuestras fuerzas si queremos acabar con esos malditos pieles verde. Entendido. ¿Alguna novedad del resto del frente? Pregunté con disimulo. El frente central parece estable. Y el coronel Tyron no reporta cambios más que la presencia de maquinaria bélica orcoide. Al parecer, gran cantidad de vehículos motorizados se concentran en esa zona. Ese frente está ubicado en una gran planicie. No me sorprende que sea así. Bueno. Al menos sabía que el coronel aún se mantenía de una pieza, lo que me daba la mínima esperanza que aún no habíamos sido superados. Pasaron unos segundos, y yo estaba a punto de finalizar la llamada para movilizarme, pero la voz del comandante, del otro lado del dispositivo de comunicación, me detuvo en el acto. Comisario. Su voz se mostraba diferente que antes. Menos autoritaria. Más preocupada. Sí, señor. ¿Tiene algo en mente? Comandante. Pregunté conmocionado. Usted sabe algo. Escuchar esas palabras me hicieron tragar en seco. Tengo la suficiente experiencia para darme cuenta de ello. Dígame. ¿Qué tiene en mente? Dejé escapar un largo suspiro. A decir verdad, creía haber sido capaz de esconder mi preocupación todo este tiempo. Lo menos que quería era preocupar a mis soldados más de lo que ya lo estaban. Sin embargo, las palabras del comandante no fueron escuchadas solo por mí, sino también por Preston y los 2 soldados que ayudaban a cargar su equipo, cuyos rostros me miraron con preocupación. ¿Un ataque frontal contra los orcos? Generalmente es al revés. Más con todos esos números. Dije sin muchos escrúpulos. Entiendo lo que quiere decir. También me incomoda que los orcos no hayan atacado para este punto. Están esperando algo. Algo que ignoramos. ¿Tiene algo en mente? No realmente. Si le puedo dar un consejo, comandante, tenga preparada una fuerza de emergencia para respuestas rápidas. No es la primera vez que estos orcos atacarían donde menos lo esperemos. Tomaré su palabra, comisario. Lo agradezco, comandante. Nos pondremos en marcha en 10 minutos. Que la luz del emperador nos guíe. Que la luz del emperador nos guíe. Tomo mi reloj y activo el temporalizador, mientras viejos recuerdos de Cantus regresaban a mi mente. Una vez sonase la alarma, ya no había marcha atrás. Mientras Preston informaba al resto de jefes de sector la situación, yo regresé con el escudo negro Nuyus, donde le informo la situación y los preparativos para el avance. ¿Cuál sería nuestro destino en este ataque? Para mí, todo un misterio. ¿Valdría la pena el sacrificio por una posición ventajosa? Realmente lo esperaba. ¿Qué estarían preparando los orcos para nosotros? Eso era lo que más me aterraba. Sin embargo, no era momento para preocuparme por tales cosas. Ya había pasado un tiempo desde la última escaramuza orca, y ahora un silencio sepulcral se apoderaba de todo el frente, interrumpido solamente por el retumbar de disparos muy distantes del sector central o norte. Al parecer, el coronel Tyron tenía una encrucijada entre sus manos.
Y cuando el tiempo de mi temporalizador llegó a 0, sabía que el verdadero infierno estaba a punto de comenzar. El sonido de mi silbato alertó a todos los hombres a mi alrededor, mientras salíamos de nuestras trincheras en una carga masiva al frente. Los tanques sobrepasaron las fosas y tomaron el frente, mientras los millones de hombres y mujeres de nuestro sector se lanzaban al unísono hacia lo desconocido. Logré ver por encima de la marea de soldados, gracias a una formación rocosa que Aten-3 tuvo la amabilidad de regalarme. Pude ver la interminable fila de uniformes verdes que se mantenía firme. Al parecer, tanto Crosta como Fordo se sincronizaron con nosotros, así como los líderes del frente central. No puedo decir lo mismo de las zonas sobre las cuales no tenía contacto visual. Avanzamos unos 300 metros aproximadamente sin mayores complicaciones. Los templarios negros lideraban el ataque, y sus bolter y espadas de energía realmente no encontraban rivales entre los pieles verdes que se encontraban en nuestro camino. Aunque estaba seguro que esta ni siquiera era la fuerza principal. Pero superados los 400 metros, todo se tornó un caos. Lo primero en recibirnos fue una devastadora cortina de fuego proveniente de las formaciones rocosas que originalmente debíamos tomar. Maldigo en mi interior haber tenido razón todo este tiempo. La última vez que escuchamos el estado de los pieles verdes, eran que las fuerzas principales se encontraban a 5 kilómetros al este. ¿Cómo llegaron tan rápido? O aún peor. ¿Acaso esas ni siquiera eran las fuerzas principales? Todo en esta maldita guerra era cada vez más confuso. Pasados unos segundos desde el primer intercambio, me encontraba tras la cobertura que la silueta de un tanque nos brindaba. Con Preston a mi lado, repitiendo cada una de mis órdenes a los diferentes sectores, y repitiendo como loro los informes que llegaban a mi posición. El escudo negro Nulus y el resto de Astartes lograba abrirse paso entre las formaciones de pieles verdes, pero nosotros éramos incapaces de seguir su ritmo. Nuestros vehículos al descubierto fueron presa fácil del armamento pesado orcoide, y los proyectiles y misiles volaban en todas direcciones, arrasando enormes zonas tanto del campo de batalla como de zonas aledañas. El hecho que aún fuese capaz de recibir los reportes de Crosta, Mason y Fordo me alivianaba un poco la carga que sentía en ese momento. Estábamos atrapados. Harrus. No podemos continuar. Crosta. ¿Cuál es la situación? Tenemos demasiado fuego en contra. Mis chicos caen como moscas. Debemos movernos. Estamos muy expuestos. ¿Demonios? Capitana. Doctrinas defensivas. No podemos avanzar, pero tampoco retroceder. Busque cualquier cobertura para... Comisario. Mensaje urgente del centro de mando. No fui capaz de terminar mis órdenes, cuando la voz de Preston se alzó a mis espaldas. Por muy apacible que yo fuese, interrumpirme en este momento sería considerado un acto de traición y castigado de manera severa. Sin embargo, cuando giré mi rostro colérico hacia el técnico de comunicaciones, este ya mostraba un genuino miedo en su rostro. Uno que sembró la preocupación en mí, cuando vi el bombillo rojo del dispositivo de comunicaciones parpadeando, indicando que la llamada era de máxima prioridad. Y sin perder el tiempo, tuve que dejar a Crosta en espera para recibir la llamada. Solo espero que al menos haya entendido mis primeras palabras. Comisario Harrus al habla. Comenté tan pronto tuve el dispositivo junto a mi oreja, esperando escuchar la voz del comandante Brit al otro lado de la línea. Sin embargo, la voz grave que me respondió, era una que no esperaba en lo absoluto. Comisario Harrus, este es el capellán Elbret de los Templarios Negros. ¿Su excelencia? Cuando escuché la voz de aquel que estaba al mando de todas las fuerzas terrestres sobre la superficie de Aten-3 quedé petrificado. Realmente, de todos los oficiales por encima de mi rango, no esperaba volver a escuchar su voz. Sin embargo, el hecho que me hubiese contactado a mí específicamente, me causaba un aterrador escalofrío. Comisario, hemos recibido noticias de que las fuerzas orcas a 5 kilómetros al este de su posición comenzaron a movilizarse. Al parecer, su objetivo son las planicies donde ustedes se encuentran. Su excelencia, aquí estamos recibiendo fuego cruzado. No podemos seguir avanzando. No seremos capaces de capturar la posición. Orden cancelada. Retroceda y tome posiciones defensivas. Los planes han cambiado. Ya no estamos a la ofensiva. ¿A la defensiva? ¿Cómo? Se suponía que la cruzada era una ofensiva total para erradicar a este guagorco. ¿Qué pasó para que el transcurso de la guerra cambiase tan radicalmente? Por otro lado, si el supuesto grupo principal de la Horda se dirigía a nuestra posición, no había nada que pudiésemos hacer. Y para el colmo, perdimos todo rastro del escudo negro Nulus y su grupo. ¿Y la situación de Crosta era desesperada? Sin embargo,
Había una pregunta que me causaba una gran inquietud. ¿Y el general Hybrid de la 9ª compañía? Sabía que era una pregunta que no debería hacer. Pero el hecho que el capellán me contactase a mí concretamente, en vez de al comandante, me tenía algo inquieto. Mucho más que los proyectiles impactando peligrosamente cerca de mi posición. Sin embargo, la voz del Astarte no titubeó en darme una respuesta. El centro de mando del sector este ha caído. Informen reportan que un proyectil impactó directamente en su posición. No quedaron sobrevivientes. Usted es quien está al mando ahora de las fuerzas del Astra Militarum de ese sector. Sus palabras fueron expulsadas por el dispositivo con autoridad, y mi cuerpo se sacudió ante la noticia. En una fracción de segundos, no solo sentí el peso de la Sultionen Militum, sino también de toda la 9ª compañía de Malfi. Yo ni siquiera sabía de cuántos soldados y equipo bélico me estaba refiriendo en ese momento. Y aún así, tenía la sospecha que no sería suficiente. Gracias al emperador, que el capellán aún tenía más instrucciones para mí, porque no hubiese sido capaz de salir de mi estado de shock en ese momento. Comisario. Retírese a la posición anterior y aguarde. Enviaré refuerzos. Deberían llegar en unos minutos. Contamos con usted, comisario. Sí, señor. La comunicación se corta de inmediato, suponiendo que el mariscal tenía otras órdenes que dar. Yo me quedo congelado, aún escuchando la estática que el dispositivo soltaba sobre mi oreja. Inmóvil. Incapaz de creer la realidad del todo. No estaba preparado para eso. Yo más que nadie lo sabía. A duras penas era capaz de comandar a una modesta compañía de milicianos y a un modesto grupo de soldados de reserva. Ahora, bajo mi comando se encontraba una compañía entera de millones de efectivos. Incluyendo blindados, artillería y algunas unidades aéreas, sí que para este punto aún las conservábamos. Desconozco cuánto tiempo estuve en ese estado de alienación. Pero de no haber sido por la voz de Preston, de seguro me hubiese quedado tras esas rocas hasta que un proyectil me volase la cabeza. Comisario, ¿cuáles son sus órdenes? Abro mis ojos, algo en shock, incapaz de comprender la realidad del todo. Tanto Preston como los soldados a mi alrededor me miran con preocupación a la espera de órdenes. Simplemente no podía creer que eso hubiese ocurrido de nuevo. Aquella sensación de pavor que sentía al enterarme de la caída de Pursok en los campos de Cantus. Y de mis labios solo escaparon unas palabras temerosas. Contacte a todas las fuerzas del sector. Retirada. Y póngame en contacto con el coronel Tyron de inmediato.